¿Cómo estás, Maximiliano? Buenas noches. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué es lo importante aquí de lo que se está debatiendo, Maximiliano? ¿Cuáles son los cambios en principio de lo que conocemos, de lo que ha trascendido? Bueno, los cambios más importantes son, por un lado, como recién comentabas, la elevación del plazo mínimo del contrato entre 2 y 3 años, que va a brindar una mayor estabilidad para los inquilinos e inquilinas. Otro de los puntos importantes es la forma en la cual se van a ejercer los aumentos de los alquileres, van a ser de manera anual y bajo un índice que surge en promedio en partes iguales entre inflación y salario. Otro de los puntos que también habla sobre respecto a los gastos, que es el tema de los impuestos. Van a ser exclusivamente a cargo del propietario, como así también la diferenciación mucho más clara de lo que se paga de expensas con respecto a si son expensas ordinarias y extraordinarias, en este caso a establecer la expresa prohibición que las extraordinarias sean a cargo del inquilino. Por otro lado, también es importante el tema del depósito en garantía. Establece un monto de un mes de alquiler por la totalidad del contrato y la obligación, no solamente fija la obligación de devolverlo en un plazo determinado, sino también de devolverlo de manera autorizada, con lo cual para nosotros también es una gran reivindicación porque obviamente el depósito no vale lo mismo que ahora que de acá a 3 años. Y bueno, otro de los puntos también importantes que tiene este proyecto es la discusión en la posibilidad que el inquilino pueda, en el plazo, o el propietario también, en el plazo de 90 días antes que finalice el contrato, se sienten a negociar para discutir las nuevas condiciones de este contrato, con lo cual permite, en algún sentido, tener mucho más tiempo para rediscutir esas condiciones, ver cuáles son las nuevas condiciones del contrato y que si no se llega a un acuerdo, bueno, claro, las dos partes tengan el entendimiento y el tiempo como para buscar una nueva vivienda. Maximiliano, ¿en qué cosas no coinciden con el Colegio de Inmobiliarios ustedes, por ejemplo? Bueno, nosotros en varios puntos, pero principalmente hoy teníamos una entrevista en la cual tuvimos la posibilidad de intercambiar algunas opiniones. Ellos manifiestan que no es necesario o que perjudica en algún sentido el tema del plazo de los 3 años. A nuestro entender va a brindar una mayor estabilidad y por eso no entendemos por qué estaría bien para el sector comercial y estaría mal para los inquilinos de vivienda familiar. Y otra de las cuestiones que también planteaba es con respecto al tema de los aumentos, que ella planteaba que no iba a beneficiar a los inquilinos y en este sentido nosotros creemos que va a brindar una mayor estabilidad en esta situación, más que todo también porque vemos que en los últimos años muchas veces los alquileres han aumentado por encima de la inflación y bueno, con esta situación por lo menos esa garantía de aumentar por encima de la inflación no va a pasar, excepto que los salarios aumenten por encima de la inflación. Bueno, en este sentido sí va a estar por encima de la inflación, pero por debajo del salario. O sea, ¿no les preocupa que el cálculo sea un mix entre índice de precios al consumidor y el salario? ¿No creen que esa es una ecuación peligrosa? Por ahora nosotros creemos que obviamente si uno compara con los datos de los 2 últimos años, donde en esto, no sé si coincidís, Jorge, pero la verdad que los datos económicos de estos últimos años han sido datos que no han sido normales. O sea, índices de inflación por encima del 45%, paritarias que han sido por debajo del 20, 25. Yo creo que si uno trata de utilizar esos parámetros, obviamente que uno va a analizar y va a decir que, bueno, que en realidad hoy en día esta situación podría ser perjudicial si claro, se mantiene este sistema. El tema, Maximiliano, es que sí, el tema es que en un país como el nuestro, la verdad que uno nunca sabe qué es lo normal, ¿no? La verdad, ¿no? Esta mañana Carlos Sagristani, nuestro especialista en economía en Radio Mitre, decía que Argentina ya lleva 155 leyes desde 1929 vinculadas con los alquileres y que el problema de fondo no termina siendo la economía. Es muy difícil predecir qué nos va a pasar el mes que viene, ¿no?
Sí, por eso nosotros también creemos importante esta discusión, porque muchas veces en esta incertidumbre que vos planteas y que es constante en nuestra economía, ha permitido que el alquiler siga avanzando de manera exponencial en lo que paga, lo que tiene, lo que recibe hoy, lo que tiene de salario hoy un inquilino. En este sentido, yo creo que venimos viendo que el alquiler aumenta a tal punto que hoy casi el 50% de un salario se destina solamente en alquilar. Y hablando de los porcentajes, en este sentido, creo yo, hoy con la situación pandémica que hay y con la problemática que hay, se están imponiendo aumentos semestrales del 18%, del 18%. Entonces, estamos hablando que hoy, en 2 años, un inquilino tendría que tener la posibilidad de asegurar que su salario por lo menos aumente un 85% para que no le impacte más de lo que hoy le está impactando. Y la verdad que no sé si nosotros estamos en condiciones de asegurar esto. Ahora sí estamos en condiciones de asegurar de que si los índices son mucho menores y los salarios tienen una progresión mucho más cercana a lo que sería la inflación, no van a tener este desfasaje que ha pasado históricamente en la Argentina, y más que todo cuando se va a hablar de la renovación, cuando tenemos saltos entre un contrato y otro en un 30 o un 40%. Y en ese punto creo que también es como que se plantea de que el mercado o que el sector inmobiliario va a replegar la oferta de vivienda, o porque hoy en día es una actitud demagógica, más que todo porque hoy retraerían la oferta. Yo creo que es muy difícil analizar o entender cuando se habla de la rentabilidad que hoy se tiene cuando se hace una inversión inmobiliaria. Más que todo porque creo yo que cuando uno hace una inversión inmobiliaria no es tanto por la rentabilidad que le da el alquiler en sí, sino por la revalorización que tiene esta unidad o esta inversión en pesos. O sea, yo no tengo ahora los números, pero me gustaría saber a quién que haya comprado un departamento en Pozo, en nivel de pesos, cómo está saliendo hoy ese departamento. Entonces, o sea, hace un año, mejor dicho, hace 2 años, un departamento más o menos en Nueva Córdoba salía $60.000, $70.000, y hoy menos de $100.000 no conseguís ninguno. Y en ese sentido yo creo que el análisis de la rentabilidad se hace por esa manera, sumado a que otra cosa que no se habla es que nosotros como inquilinos hacemos cargo de todos los gastos. O sea, impuestos, expensas, e incluso hasta expensas extraordinarias. Entonces, lo que se saca de rentabilidad no solo es el aumento que tiene el valor del alquiler, sino también lo que se valoriza la vivienda. Y en este sentido me parece que es algo que se tiene que analizar, y más que todo también por un punto en particular, de que si aquel que resulta bastante difícil de entender de que alguien que tiene una inversión en este sentido, la retraiga del mercado y asuma todos estos gastos, impuestos, expensas, como le comentaba recién, o la quiere vender. Si le quiere vender, yo seguramente creo que debe haber un inquilino o a un propietario que no va a tener ningún problema de comprar ese departamento y ponerlo al alquiler, o en su efecto vivir ahí. Por lo tanto, esta constante instigación al miedo y al pánico y al caos por algún tipo de reglamentación, me parece que todo siempre termina siendo funcional a los intereses que no son que son de los más débiles.